Hola a todas y todos, bienvenidos a este espacio virtual donde vamos a conversar sobre temas del desarrollo sostenible. Un espacio del Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia que va a reunir a los expertos, expertas, a representantes, a ustedes también en algunos momentos, para dialogar sobre investigaciones, sobre documentos, sobre trabajos que se realizan en las agencias, fondos y programas de ONU en Bolivia. Hoy vamos a conversar sobre una última investigación que ha realizado la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres. Este estudio denominado El estado del acoso y la violencia política en Bolivia, desarrollado bajo el contexto de las últimas elecciones nacionales y subnacionales en nuestro país. Para poder iniciar esta conversación y este diálogo, doy la bienvenida a la representante de ONU Mujeres en Bolivia, Nidia Pesantes está con nosotros. Hola Nidia, ¿cómo estás? Hola Teo, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos, a todas. Un saludo a nuestra invitada especial, a nuestra colega, a nuestra investigadora. Después Teo la va a presentar. Para nosotras es muy importante estar en este espacio porque nos permite dar a conocer puntos claves del desarrollo sostenible que a veces no se ven, como es el caso de la participación de las mujeres en política. Si las mujeres no están en política, la visión, las necesidades, la perspectiva de las mujeres no está en la toma de decisiones. Por lo tanto, no se puede hablar de desarrollo sostenible si no estamos el 100% de la población. 50% somos hombres, 50% somos mujeres, y esas dos perspectivas deben estar claramente incluidas en la toma de decisiones. Así podemos hablar de un desarrollo sostenible. Totalmente de acuerdo. Y gracias, Nidia, de verdad, por esta introducción. También doy la bienvenida a Nelly Pereira, es del equipo de investigación que ha, por supuesto, trabajado en este documento que hoy vamos a presentarles aquí. Nelly, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, un gusto de compartir con ustedes sobre esta temática tan importante para nuestro país y sobre todo para los derechos de las mujeres, ¿no? La investigación la hemos hecho con un grupo de investigadoras donde ha participado Gladys Quisbet, Jacqueline Alarcón, bajo la dirección y coordinación de Ivonne Farah, ¿no? Entonces estamos acá y somos parte de la institución de Sociedades en Transformación, ISET. Muchísimas gracias, Nelly. Este estudio se ha realizado y se ha lanzado este año con el objetivo de ver esta perspectiva de género en entornos de elecciones y, por supuesto, la magnitud y los casos de acoso y violencia política que se generan en estos contextos, previos a las elecciones, durante las elecciones y posteriores a las elecciones. Voy a empezar contigo, querida Nidia. ¿En qué contexto se ha realizado en específico este documento del que hoy dialogamos? El documento está desarrollado, o el estudio está desarrollado en el marco de las elecciones nacionales de 2020 y de las subnacionales de 2021. La idea de este documento era o es conocer la magnitud del acoso y la violencia política, la magnitud y el impacto que este acoso y violencia política tiene sobre las mujeres, pero también sobre la sociedad y sobre la democracia. Entonces, no es un estudio cuantitativo, que lo cuantitativo es sumamente importante, pero esta vez hemos querido ir más a profundidad, entender qué es lo que experimentan, sienten las mujeres, cómo las mujeres tienen que enfrentar la política, cómo las mujeres son excluidas de la política para que se puedan tomar las decisiones adecuadas en el apoyo y soporte hacia las mujeres. Porque como Nelly sabe perfectamente, muchas veces se dice, es que las mujeres no quieren participar. Uno les llama, les ruega y las mujeres no quieren participar. Este estudio nos muestra por qué no participan. No es que no quieren participar, es que tienen que enfrentar tal cantidad de barreras que agreden directamente a su persona y a sus familias, que muchas veces prefieren hacerse a un lado. Y esto atenta contra la democracia. Entonces la idea es conocer este elemento más profundo de la falta de participación para que las instituciones del Estado que tienen competencia e intuición sobre el tema puedan tomar las mejores decisiones, que es el aporte de las Naciones Unidas, apoyar a que el Estado avance frente a sus compromisos internacionales de derechos humanos. Definitivamente la evidencia que se presenta a través de este estudio va a ser útil, y va a ser útil para tomar ciertas determinaciones y abordar este tema del acoso y la violencia política. Bajo este contexto, querida Nidia, ¿cuál es la importancia del documento?
La importancia del documento es que nos da evidencia del tipo de violencias que se enfrentan, la magnitud de esta violencia y de este acoso. Nos permite identificar los casos que muchas veces se camuflan en acciones naturalizadas dentro de la gestión de lo público y mucho más en la gestión electoral. Y nos permite, al conocer esta evidencia, ¿sí?, comprender la situación de las mujeres y cómo se atenta contra sus derechos, y también la debilidad de la democracia si se atenta contra los derechos de las mujeres. Y el impulso que quiere dar este estudio es a que entonces se desarrolle un modelo de respuesta al acoso y a la violencia política en contra de las mujeres. Cómo prevenir, cómo atender, cómo sancionar, cómo restituir el derecho conculcado. Muchísimas gracias, Nidia. Nelly, como parte del grupo de autoras que han realizado esta investigación, ¿podrías, por favor, compartirnos cuáles son los principales resultados de ese documento? Y sobre todo, ¿qué hallazgos resaltarías tú y en qué etapas? Bien, creo que es importante mencionar que estos dos periodos electorales, tanto de la gestión 2020 y la gestión 2021, los derechos de las mujeres han sido totalmente afectados, ¿no? Y la igualdad política no fue una prioridad, sobre todo para los partidos políticos. Ellos sí vieron la paridad y la democracia paritaria como herramientas para su propio beneficio, pero realmente no se ha logrado cumplir con esta norma fundamental dentro de los partidos políticos. Además, tenemos que reconocer algo, ¿no? Entre los resultados electorales solo cumplen en el tema de paridad, ¿sí?, con el poder legislativo, ya que las candidaturas al Ejecutivo Nacional y Subnacional fueron prioritariamente masculinas, ¿no? Y hubo muy pocas mujeres elegidas como gobernadoras y alcaldesas. Estamos hablando de un promedio de 16% de participación de las mujeres, ¿no?, en estos dos eventos electorales que hemos tenido. O sea, el escenario se cierra en el ámbito, si se quiere, legislativo, Así es. municipal y departamental. Así, o sea, se cumple la paridad en ese ámbito, ¿no? 50-50. Pero ya cuando bajamos a las elecciones, ¿sí?, subnacionales, ahí vemos esas diferencias, ¿no? En este momento tenemos solamente 2 alcaldesas a nivel nacional, por ejemplo. Cuando hablamos de candidaturas unipersonales, no hay manera de garantizar que participen las mujeres. Así es. Porque la ley no le da a ese tipo de candidatura una salida. Y tenemos que identificar cuáles son estas formas de acoso y violencia que se registran previo a las elecciones. ¿Han identificado en el documento esto? Mira, yo diría que la violencia política contra las mujeres, ¿sí?, ha adoptado nuevas y viejas formas de acoso y violencia, ¿no? Como la eliminación de candidatas en las listas, un aspecto. Acoso en línea, ¿no?, que ha sido muy fuerte. Amenazas directas, ¿no? O sea, ya no hay socapado, ¿no? Ya no hay algo encubierto, sino que la agresión, este acoso, esta violencia es de forma muy directa, ¿sí? La sustitución no consultada de candidaturas y presiones persistentes para que renuncien a sus cargos. Es decir, las candidatas cumplieron con todos los procesos en sus partidos políticos, presentaron su documentación, su carpeta, y resulta que cuando llega y salen las listas ya registradas, no aparecen ellas, ¿no? Y dice, ¿qué pasó?, ¿no? Y ahí juega un rol muy importante justamente los intermediadores que eligen los partidos políticos para la inscripción. Esto ha sido un aspecto fundamental en este proceso, ¿no? Bien, esta violencia ha persistido, sí, debido a diversos factores, como la consolidación del perfil de las mujeres políticamente activas, los partidos políticos como instrumentalización, su participación, y no les han permitido su autonomía, es un aspecto, la utilización de la virtualidad y el temor a la libre expresión debido a los controles partidistas y la polarización de la política fundamentalmente, ¿no?, que ha sido muy fuerte, ¿no? Las prácticas de acoso y violencia política, tanto antiguas como nuevas, continúan siendo utilizadas, ¿no? Incluso el uso de nombres femeninos en candidaturas. ¿A qué nos referimos con esto? Es decir, que si al momento de inscribir, escriben a un candidato con el nombre de María, ¿no? Pero resulta que en realidad ese candidato se llama Mario. Entonces, este tipo que ha sido algo ya antiguo, esta forma, ¿no?, de eliminar, de discriminar a las mujeres, se sigue utilizando hoy en día. Y el sistema, ¿sí?, del órgano electoral no los ha podido identificar, entonces los han inscrito, ¿no? Entonces, fíjate, hasta eso se llega este engaño justamente para discriminar a las mujeres y su participación en la vida política fundamentalmente, ¿no? Así como la inclusión del miedo, que es otro tema fundamental, ¿no?
es exclusión, violencia política de género, y este miedo ha generalizado en el ámbito político, se ha utilizado para silenciar, marginar, excluir a las mujeres, ¿no?, de participar en la vida política, ¿no? Estas son las primeras barreras fuertes que hemos encontrado. Estas además están muy relacionadas a cuando tú quieres presentarte como candidata. ¿Qué es lo que sucede cuando ya eres candidata o en el momento mismo de las elecciones? Mira, creo que hay que ver, ¿no?, este proceso, por ejemplo, en el momento de que ellas van a ser, ¿sí?, o cuando son candidatas, hay este término que llaman ellos la gestión compartida, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Es utilizar a las mujeres en el poder público haciéndoles renunciar a la mitad de su mandato, ¿no? Esta gestión compartida, que así lo llaman ellos, ¿no?, les hacen firmar cuando son candidatas, cuando están postulando, ¿no? Y claro, una vez cuando ellas ocupan este cargo, les obligan a decirles, oye, un momentito, la compasión compartida, ¿qué es? Son 5 años, 2 años y medio tú estás y 2 años y medio asume tu suplente, ¿no? Entonces, este es un primer aspecto y ahí aprovechan sobre todo los suplentes. Pero esa gestión compartida, ¿sí?, no es solamente que debes cumplir lo que te has comprometido, sino que detrás de esto viene todo un proceso de amenazas, ¿no?, de persecución, les impiden participar en los actos, ¿verdad? El suplente se da formas para que la electa, ¿no?, no pueda hacer el tema de fiscalización, por ejemplo, le prohíben el acceso a la información. O sea, son varios factores, ¿no?, que se van buscando y por debajo se van manejando para que ellas realmente no puedan continuar con su mandato, ¿no? Frente a la gestión compartida, muchas veces nos han preguntado si esto no ayuda a la paridad, porque se supone que a los 2 años y medio todas las mujeres salen, todos los hombres salen, y en vez de mujeres suben hombres y en vez de hombres suben mujeres. Entonces, yo quisiera que eso, que tiene el estudio, para que usted lo lea con gana, nos cuente, Nelly, cómo va por allá. En realidad no se cumple en ambos lados. Solamente la exigencia es para las candidatas mujeres o para las autoridades electas, ¿no?, que se debe cumplir esta gestión compartida. Para a las autoridades hombres no, ellos se mantienen los 5 años, ¿no? Entonces de pronto yo ejerzo mi derecho al voto, yo estoy eligiendo a una mujer como autoridad, pero resulta que a los 2 años me ponen a otro hombre, ¿no? Porque hay todo este proceso de esta supuesta gestión compartida, ¿no?, 50-50, pero que en realidad afecta fundamentalmente a las mujeres. O sea que el Estado boliviano ingresa en un principio, después de las elecciones, como uno de los estados con mayor paridad dentro de los países, como ejemplo nada más, y a los 2 años y medio se llega al 90%, cae estos datos, y llega a un 90-95% dirigido por hombres en los espacios legislativos. Así es. Por la gestión compartida. Totalmente, ¿no? Este es un tema que preocupa, ¿no?, porque ya se empieza desde un inicio, cuando empiezas tu proceso de candidatura, ya a ejercer esta presión a las mujeres, ¿no? O sea, y les van exigiendo, e incluso en el tema del área rural, en los pueblos indígenas, ni siquiera ellas conocen que se han hecho estos acuerdos, ¿no? Se hace entre los jefes de los partidos políticos, los dirigentes, y cuando llegan los hombres les dicen, nosotros nos hemos comprometido, por favor tú renuncias y va a asumir tu suplente, ¿no? Entonces ni siquiera a veces las mujeres saben de esta gestión compartida. Muy bien. Esto es durante la candidatura en sí mismo. ¿Qué pasa posterior a las elecciones y cuando ya deben de ejercer la función pública? Bien, hay un tema de las licencias, ¿sí? Aquí hay solicitudes de licencias, son usadas para excluir justamente a las mujeres, ¿no?, sobre todo a las concejales en estos cargos, a pesar que esto va en contra de la ley justamente de la 482. Y las concejales son obligadas justamente a firmar estas solicitudes a la fuerza y sin intervención del órgano electoral plurinacional, ¿no? Y esta práctica es común sobre todo en los consejos municipales, ¿no? Entonces, a través de estas licencias se está haciendo ya también este tema de exclusión de las mujeres de este proceso, ¿no? El tema de fiscalización es otro aspecto, ¿no? Cuando ellas están cumpliendo su rol, ¿sí?, su función de fiscalizar para que no haya estos procesos de corrupción, por ejemplo,
¿no? O uso indebido de los recursos públicos, ahí empiezan también otro proceso de acoso, de violencia política, persecución hacia ellas, ¿no? Y ahí el tema virtual ha sido muy fuerte en estos dos procesos, ¿no? Sobre todo en el último, donde ha empezado con calumnias, acciones en contra de ellas, ¿no? Por todo este proceso, porque ellos estaban cumpliendo con su trabajo. Y más bien cuando se empieza a tocar estos intereses de poder, sobre todo de los hombres, ahí empieza justamente este proceso de amenaza, ¿no? Discrecional, y que va a ir justamente a que las mujeres de alguna forma se limiten a cumplir sus funciones, ¿no? Y sobre todo por el tema de miedo. ¿Tienes algunos otros elementos más que quieres resaltar dentro de estos hallazgos y resultados de este estudio, Nelly? Sí, creo que es importante mencionar sobre los partidos políticos, ¿no? Es un ente fundamental, ahí está la representación y donde se ejerce fundamentalmente el acoso y violencia política. La norma ya lo ha dicho, ellos deberían cumplir, incorporar comités de ética, ¿no? Pero hasta el momento no lo han cumplido, ¿sí? Tienen comisiones de género, pero no saben cómo hacer. Los partidos políticos tienen una gran ausencia para que nosotros, las mujeres, puedan ir a hacer las denuncias, ¿no? Ver este espacio donde se las pueda atender, donde ellas puedan justamente encontrar una respuesta a este proceso de acoso, ¿no? Más bien, ¿qué ha pasado en estos procesos, no? Hemos encontrado, por ejemplo, de una asambleísta que ha ido justamente a denunciar a su suplente, ¿no? Por toda esa presión que ella ha vivido, incluso ella ha llegado a tener un problema de salud muy fuerte, ¿no? En su asamblea ella se anima a denunciar, ¿no? En esta reunión de su partido político, y ¿qué hace el partido político? Más bien la sanciona a ella, ¿no? La ha suspendido por 4 años para que ella no pueda postular como candidata, y más bien lo benefician al suplente. Entonces, con esas actitudes, las mujeres por eso tienen miedo de ir y hacer estas denuncias en sus propios partidos políticos. Ahí entonces juega un rol muy importante el órgano, ¿no? electoral, que tiene que hacer un tema de fiscalización, seguimiento, para que los partidos políticos incorporen dentro de sus normas todo este proceso de cómo se va a hacer esta atención, quién van a ser los encargados de recibir estas denuncias y cuáles son los procesos de sanción también para los que están cometiendo el acoso y violencia política. Mil gracias, querida Nelly. Definitivamente estos hallazgos y estos resultados generan no solo curiosidad, sino interés para poder leer el documento, revisarlo y identificar, y esta es la otra pregunta para Nidia, si se han identificado estos elementos que van contra el acoso y la violencia, que generan acoso y violencia política contra las mujeres en espacios de decisión, ¿cuál es la importancia de generar no solo políticas, acciones y el trabajo que se tiene que hacer con el Estado desde ONU Mujeres, querida Nidia? Sobre todo también vinculado a garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres. Bueno, el Estado, como único competente en garantizar los derechos de la población, tiene una responsabilidad enorme en esto. Lo que hacemos las Naciones Unidas, y en este caso específico ONU Mujeres, es apoyar, contribuir a que el Estado pueda desarrollar las capacidades institucionales. Nos referimos no a la capacidad personal, porque tenemos un personal muy calificado en el Estado, pero sí a tener los instrumentos que son parte de esas capacidades institucionales: protocolos, guías, normativa, herramientas de seguimiento, claridad en el tipo de sanciones que se debe hacer, y sobre todo herramientas de prevención, porque lo que más nos interesa es prevenir la conculcación del derecho. Una vez que el derecho ha sido conculcado, viene todo un proceso de restitución. Pero el derecho ya ha sido conculcado y la idea es que eso no suceda. Por eso nuestro trabajo con el Tribunal Electoral ha sido muy fuerte en torno a la generación de estos instrumentos, de estas herramientas, de las formas de monitoreo, de la identificación de casos. Y eso, y tuvimos un éxito, tuvimos éxito en este trabajo durante las elecciones, porque se pudo identificar listas que no estaban cumpliendo con la norma, se pudo identificar algunas falsificaciones que se habían hecho, denuncias que se hicieron con la generación de estos instrumentos. La idea también es trabajar conjuntamente con el órgano electoral para crear, fortalecer, consolidar una unidad de género, porque este tema es clave. No es una unidad para un pedacito de la población, para un sector de la población. Esta unidad estaría apoyando a la mitad de la población que quiere ejercer su derecho a participar en la política.
que son las mujeres. Entonces, ahí estamos trabajando con el órgano electoral para avanzar en esto. Pero también hay que trabajar con las mujeres lideresas, con las líderes políticas, para que vayan formando redes y puedan romper esta línea sumamente patriarcal dentro de los partidos políticos y puedan hacer redes incluso transpartidos para que puedan poner sus puntos como mujeres y con la agenda de género, con la agenda de la despatriarcalización, puedan poner, decía, el elemento que rompa incluso con la polarización tan grande que tenemos. Porque las mujeres han hecho eso en muchos lugares y también lo han hecho en Bolivia. Esa capacidad de ver más allá de solamente el partido y ver el interés de la población y ver el interés de los derechos, ¿no? Y de sus propios derechos. Entonces, la generación de redes, la capacidad de conversar entre mujeres con diferentes ideologías, pero con intereses comunes, el bienestar de la población, el ejercicio de sus derechos, la mejora de la calidad de vida de las familias, todas esas cosas que consiguen las mujeres. Y aquí déjame salirme un poquito de la pregunta, pero cuando las mujeres están en política, la toma de decisiones cambia. Hasta que llegaron las mujeres a la política, no se había hecho una ley de erradicación de violencia, no se había hecho una ley de cuotas, no se había trabajado en la protección de niños y niñas. Son las mujeres las que llegan con toda esta preocupación al Estado y cambian el rostro del Estado. Es importantísimo que estén ahí las mujeres. Y retomando tu pregunta, también hay que trabajar con los movimientos y partidos políticos. Y aquí hay un elemento clave. Los partidos políticos son los mediadores de la democracia. ¿Por qué? La población, a través de los partidos o movimientos políticos, elige a sus tomadores y tomadoras de decisiones. Si estos partidos o movimientos políticos no cumplen la norma, cuando lleguen al poder la van a cumplir. Entonces, necesitamos como ciudadanía, los ciudadanos, las ciudadanas, la población, hacer un seguimiento de sus movimientos y partidos políticos y verificar si sus movimientos o partidos políticos son cumplidores de las normas, en este caso, por ejemplo, de esta norma específica de paridad, para saber si pueden confiar en ese partido o movimiento. No puede ser que se crea que el movimiento o partido no tiene responsabilidad en la falta de cumplimiento de la norma, si de ahí van a salir los tomadores y tomadoras de decisiones. Entonces, esta pedagogía de la democracia que harían los partidos y movimientos políticos tiene que ser fiscalizada, seguida, vigilada por los y las ciudadanas. Y ahí nosotras estamos también con toda la disposición para el trabajo con los movimientos y con los partidos para garantizar que en su estructura haya un enfoque clarísimo de igualdad de género, que en su estructura se incluya la despatriarcalización. ¿Por qué? Y esto va para todos los partidos y movimientos, porque la línea del Estado en este momento sobre la despatriarcalización ha sido puesta en el Concierto Internacional de Naciones, ha sido una propuesta de Bolivia al resto de países, que se declare el decenio de la despatriarcalización. Es una propuesta novedosa que quiere dar un salto cualitativo en el avance de los derechos de las mujeres. Entonces, la política, la gestión de lo político, debería incluir como elemento central este tema. Y si lo incluye, estamos hablando de que lo incluye en las decisiones para el desarrollo sostenible. Y con ello conseguir plenamente el ejercicio político de los derechos de las mujeres, de este 50% de la población. Finalmente, Nelly, tomemos en cuenta que estas recomendaciones que hace en este momento desde el sistema de las Naciones Unidas deben ir de la mano del marco normativo que ya se tiene en nuestro país. Bolivia es el primer país con una ley contra el acoso y la violencia política. Como investigadoras de este documento, ¿cuáles son esos elementos que faltan para poner en marcha, si se quiere, absolutamente todos estos aspectos? Bien, yo creo que antes de responder esa pregunta también quisiera que tomemos en cuenta, ¿no? Muchas veces pensamos que esto del acoso y la violencia política es fundamentalmente a las mujeres rurales, ¿no? A las que han venido de un proceso de alguna organización social. No, el acoso y violencia política está dirigido a todas las mujeres. No hay el color de piel, no hay tu nivel de educación, ¿sí? Ni color de partido. Ni color de partido. Todas son objeto de acoso y violencia política, ¿no? Hemos hecho muchos cambios, hemos avanzado bastante, pero todavía estas barreras del acoso y violencia política están impidiendo que podamos ejercer plenamente nuestros derechos, ¿no? Fundamentalmente eso. Bien, estos desafíos que tenemos, ¿sí? Como diría Ivonne, tenemos
Uy, muchos para dar, pero voy a resaltar sobre todo algunos aspectos importantes, ¿no? Creemos que es importante iniciar un espacio de diálogo basado en los valores democráticos que aborde la diversidad, la interculturalidad, con el fin de cambiar la idea de que la política no es una guerra, sino que se sustenta en una estructura patriarcal y que resulta que es la más violenta hacia las mujeres, ¿no? También se propone implementar políticas integrales. Es fundamental que promueva la corresponsabilidad, la protección social y el cuidado, ¿sí? Ahí es otro desafío que tenemos con el tema del cuidado, ¿no? Porque nuestras mujeres, nuestras autoridades electas, ¿sí? O en el proceso para ser candidatas, ellas no han desligado este rol que le ha dado la sociedad, ¿sí? El tema de cuidado, protección de su familia, sus hijos, siguen ellas todavía batallando. Entonces, para ellas, ser autoridad, pero también tiene que equilibrar con todo esto lo que corresponde a la corresponsabilidad del cuidado, ¿no? Pero que no es asumida por sus compañeros muchas veces, más bien es objeto de abandono, ¿no? De violencia hacia ellas se ha incrementado. Y también esto se utiliza por los varones justamente para decir, oigan, ustedes están mejor en sus casas que aquí, ¿no? Entonces, esto es otro aspecto, claro, estás abandonando a tus hijos, estás abandonando a tus hijos. Fíjate que nos están fiscalizando por ser parte de ese espacio que nos corresponde, de ser parte de tomadores, sino cuándo se van a dar estos cambios que queremos como mujeres fundamentalmente, ¿no? También hay que fortalecer el tema de la coordinación, ya lo decía Nidia, ¿no? Entre los distintos niveles de organismos del Estado, así como las entidades públicas, privadas, con el fin de establecer un registro único y estandarizado de información sobre el tema de los casos de violencia y acoso político, porque no lo tenemos, ¿no? Hay una gran debilidad, para que nos sirva como base justamente de datos y que permita una planificación de políticas de intervención sobre este tema de lo que está pasando, ¿no? Porque hay casos muy delicados que incluso han llegado al tema de ser amenazadas con armas, haber sido violentadas físicamente saliendo de un consejo o no de alguna actividad, por ejemplo. O sea, son muchas cosas, entonces no los tenemos, no conocemos al menos cuando son estos municipios muy alejados, ¿no? Rurales, por ejemplo. Y la impunidad es un paso para que se sigan generando estos hechos, ¿no? Así es, ¿no? También tenemos algunas recomendaciones para el propio Tribunal Supremo Electoral, para el órgano electoral plurinacional, ¿no? Es necesario regular y supervisar el desempeño de las organizaciones políticas para que se ajusten a las leyes sobre paridad, alternancia en sus candidaturas, ¿no? Y en puestos de liderazgo fundamentalmente, así como crear comisiones de ética, ¿no? Encargadas de prevenir, recibir, registrar y atender las leyes sancionadas, la violencia política. Y además es importante establecer procedimientos claros y contar con personal especializado para llevar a cabo estas tareas al interior de los partidos políticos, ¿no? Porque no se toman en cuenta, no van las mujeres, hacen sus denuncias y ahí se quedan, ¿no? Y como que vamos a negociar, no te preocupes, espera nomás. O sea, no hay la importancia que se le está dando a este aspecto, ¿no? Y no solamente es un tema de concejales, de asambleístas departamentales, sino de asambleístas nacionales, de estas mujeres que están haciendo políticas sociales fundamentalmente, ¿no? Y creo que también en el tema normativo es importante mencionar que hay que revisar la norma, ¿no? De la violencia política y separar los conceptos. Hay que definir claramente qué se está entendiendo por acoso político y por violencia política, porque ahí hay una confusión y eso justamente hace que se impida para llegar a sancionar justamente los casos de acoso y violencia política fundamentalmente, ¿no? Hay que incluir también en la ley, hay que hacer modificaciones a la norma para incluir las nuevas formas de acoso y violencia hacia las mujeres que se están presentando. Y hay que hacer también un seguimiento continuo porque hay nuevas formas, se dan nuevas estrategias para impedirnos este desarrollo, ¿no? De las mujeres. Realmente tenemos un cúmulo de decisiones y metas que cumplir en adelante, son muchos retos. Quiero agradecerles a ambas la búsqueda del acceso al ejercicio pleno de los derechos políticos desde las mujeres ha sido un trabajo desde cada escenario, desde cada mujer, desde cada rincón de nuestro país. Y por ello tenemos en este momento un marco normativo de protección súper importante en Bolivia. Sin embargo, tenemos mucho por avanzar aún. Y este estudio precisamente permite reflexionar sobre estas tareas pendientes que tenemos. Quiero agradecer muchísimo a Nelly,
Pereira, parte del grupo de investigadoras que han hecho posible este documento, y a nuestra representante, a Nidia Pesantes, con la que vamos a estar, por supuesto, en adelante también dialogando sobre otros temas que hacen a las metas del objetivo o de los objetivos de desarrollo sostenible. Muchísimas gracias a todas y todos. Si usted quiere acceder a este documento, lo invito a visitar las páginas de Facebook de ONU Mujeres en Bolivia, de ONU en Bolivia, que es la Organización de las Naciones Unidas en Bolivia, y también en la página de ONU Mujeres en América Latina y el Caribe, www.lac.unwoman.org/es. Ahí nos va a poder encontrar y va a poder encontrar ese documento. Las y los invitamos a leer, a revisar y reflexionar sobre esta investigación. Muchísimas gracias. Ya nos reencontramos muy pronto.